Hola amigas, hola amigos. En esta sesión hablaremos de cómo reconocer un problema en la organización. Vamos a apelar, a aludir a lo que ya sabemos acerca de los fenómenos o los problemas complejos dentro de nuestras organizaciones. Y la literatura, la investigación nos hace ver tres elementos que son importantes de considerar. No son en general hechos puntuales, no son tampoco en general algo que se relacione solamente con una persona de la organización y tampoco en general son algo que implique un paso de resolución. Tiende a haber más de uno. Por eso al costado derecho de tu pantalla aparece un proceso que al ser aplicado nos ayuda a develar qué hacer respecto al fenómeno que hemos establecido como problema complejo. Este proceso inicia con la lluvia de ideas. Sería entonces cualquier información, detalle, elemento que nos ayude a ir configurando en su totalidad y de manera multidimensional lo que vamos a denominar después un problema complejo. Esos detalles, esos elementos, esos aspectos que están contenidos en la lluvia de ideas son necesarios de encasillar, que sería el segundo paso. Este encasillamiento es la asociación de aquellos detalles que fueron aportados por cada uno y cada una de los miembros de una organización y que son susceptibles de ser asociados a la dimensión más correcta posible para intentar entonces situarlo dentro de las muchas dinámicas que existen en mi institución u organización. Desde ahí se realiza el proceso de conectar de la manera más asertiva cuáles son los caminos o los flujos que van siguiendo los distintos detalles que ya han sido previamente encasillados. Y esta función de conexión responde a la idiosincrasia específica de cada institución. No es factible un camino único, más bien se va dirigiendo con los elementos que configuran la identidad de cualquier empresa u organización para entonces determinar cuál es el problema original, cuáles son los problemas añadidos del problema original y cuáles son los síntomas. Desde ahí entonces surgirá el plan de acción. Nos referimos a las dimensiones más correctas de ser asociados los detalles que configuran un problema complejo o fenómeno. En este contexto, Jerry Porras nos aporta estas cuatro dimensiones que configuran la vida de una organización o la vida de una comunidad de desarrollo profesional, siendo la organizacional la que se refiere con la toma de decisión y la gestión estratégica, la social, la que aborda los procesos de interacción entre las personas que configuran una comunidad y los subgrupos dentro de una institución. La dimensión tecnológica, aquellos que se relacionan con la transformación y procesos de comunicación de las personas que conforman parte de tu organización o tu institución. Y la ambiental, la que se refiere o relaciona a los elementos tangibles e intangibles que impactan de alguna u otra forma a los miembros de una organización. ¿Cuál es la clave? Encasillar cada detalle en la dimensión más pertinente o más correcta, la organizacional, la social, la tecnológica o la ambiental. Un ejemplo de esto, aparece en pantalla un proceso que se puede ir encasillando y dinamizando con un flujo interno donde todos los detalles que vienen de la lluvia de ideas ya han sido instaladas en las distintas dimensiones. ¿Cuál es el punto entonces? Una vez que encasillamos cada detalle en la dimensión correcta, la organizacional, la social, la tecnológica y la ambiental, necesitamos empezar a desentramar con qué se relaciona cada uno de ellos y cómo se comunican internamente. Entonces, una propuesta en una institución determinada, esto es solamente como ejemplo, es intentar relacionar con flechas que dirijan el flujo respecto a quién emite y quién recibe la gestión o la dinámica propia de cada detalle que ha sido previamente encasillado.
¿Cuál será entonces la clave estratégica para intentar develar cuál es el problema complejo o cuál es el problema original? Encontrar cuál de ellos o cuáles de ellos reciben menos flujo y en general tienden a iniciar una cadena o a emitir una dinámica de flujo. Entonces, encontramos a la luz de este ejemplo que el problema original probablemente va a ser que no existe un proceso formal de gestión de la comunicación dentro de la organización o dentro de la institución. Desde ahí entonces se generan los problemas añadidos que configuran la dimensión social y ambiental. Y los síntomas vendrían a ser aquellos que forman parte de la dimensión tecnológica. ¿Qué tendemos a hacer? Tendemos a partir atacando o resolviendo los síntomas, porque son los más visibles al interior de distintas organizaciones o distintas comunidades de desarrollo profesional dentro de las organizaciones o instituciones generales. Son los más fáciles de resolver, pero no siempre son los que abordan en su totalidad y en su multidimensión el problema original. ¿Cuál es la propuesta de este modelo de Jerry Porras? Intentar encontrar cuál es el problema original, los problemas que se añaden o desprenden de ese problema original, para luego finalmente encontrar los síntomas. ¿Desde dónde deberíamos partir entonces? Del problema original. El plan de acción entonces se dirigirá a intentar prevenir o resolver un diagrama de acciones una vez que ya encontramos todas las conexiones posibles desde el flujo previamente determinado, con la lluvia de ideas, el encasillamiento y luego del encasillamiento intentar encontrar problema original, problemas añadidos y los síntomas del fenómeno que vamos a abordar. Por eso es que Hargreaves y Fullan nos aportan esta cita que es demasiado reveladora. Aún tenemos demasiada fe en los líderes como salvadores heroicos individuales en lugar de comunidades de líderes que trabajan juntos de manera efectiva y con el tiempo aprovechan el trabajo de cada uno y cada una. Es entonces el liderazgo orientado a desarrollar el capital humano de cada colaborador y colaboradora, como individuos, como equipos y como profesión. Nos encontramos en nuestra siguiente sesión.